Ok, entonces ya está y les voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces nos toca hablar un poco sobre el plan de manejo de los residuos. Ya vimos que en el artículo, en la ley para el manejo integral de los residuos, cuáles son nuestras obligaciones como generadores, ya sea como personas físicas o como personas morales. Vimos que es muy importante primero elaborar el diagnóstico de esa unidad de producción y con base a ese diagnóstico, pues hacer un checklist, que es lo que vamos a hacer ahora con su trabajo. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, yo no. ¿No? Sí veo que no está el recuadro. No, maestro, no se ve. Déjeme compartir nuevamente. Okay. Ahora creo que sí. Ahí está. Ok, entonces decíamos que un punto de partida para elaborar el plan de manejo, pues es el diagnóstico que ustedes ya entregaron. Que a ese diagnóstico le faltó algunos puntos por trabajar, que también les di la recomendación que lo hicieran en la clase anterior. Y si no, pues con este trabajo vamos a poder complementar esa información del trabajo, ¿no? Entonces ya tengo mi diagnóstico, veo la ley, hago un checklist para ver si la unidad de producción está obligada a presentar planes de manejo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la definición que nos da la ley 2003, nos dice que un plan de manejo son los planes de manejo de residuos, son el instrumento a través del cual se busca lograr la prevención de la generación de residuos a través de cambios en los modelos productivos. Acá se los pongo en negrita, es muy importante tener en cuenta que uno de los principales objetivos del plan de manejo es prevenir y disminuir esa generación de los residuos a la medida de lo posible que se pueda, ¿sí? Entonces, por eso dice prevenir la generación de ese residuo y cómo se va a hacer mediante cambios que hagamos en los modelos de producción, ¿sí? ¿Cuáles son esos cambios? Ya mencionábamos, por ejemplo, si es un sistema convencional en la cual se utiliza mucho plástico para acolchados de camellones de siembra, para cultivo de chile habanero, de tomate o de cualquier otro cultivo, pues ver si es urgente y si es necesario aplicar esos acolchados plásticos. Y si no es necesario y podemos utilizar alguna otra estrategia, por ejemplo, ponerle materia orgánica en todas las camas de siembra, pues ahí estaríamos eliminando el uso de plástico y estaríamos previniendo la generación de ese residuo, ¿no? Entonces, a eso se refiere cambios a los modelos, no porque ya el modelo ya esté establecido. Por eso recuerden que es muy importante que ustedes describieron, pero así minuciosamente, el manejo que se le da a cada etapa de producción, porque de ahí vamos a identificar si hay alguna etapa que yo puedo modificar, que yo puedo ajustar para hacer esos cambios, y con base a eso, pues prevenir la generación de esos residuos, ¿no? Y eso se previene desde el momento de entrar los insumos a ese sistema, ¿sí? Dice también que también es parte importante en este manejo productivo Se dejó de escuchar, soy yo. Se dejó de escuchar. Sí, yo creo que como está viviendo en Mérida, a lo mejor podría ser eso. No, ese
Se conectó otra vez, profe. Sí, disculpen, se fue el internet, es lo que les estaba comentando con la lluvia. Sí, no sé hasta qué parte hayan escuchado de la plática que les estaba dando. Se quedó en qué son los planes de manejo de residuos. Ok, entonces les mencionaba que vamos a trabajar esta definición de la Ley General de Manejo Integral de los Residuos, ¿no? Y les decía que es un plan, es un instrumento en donde vamos a describir paso a paso todo el manejo que le vamos a dar al residuo que requiere de ese plan de manejo. No a todo, porque sabemos que hay residuos sólidos urbanos que se están generando ya y que son mínimos, y con solamente, pues tal vez clasificarlos y ponerlos en los botes para que el basurero se lo lleve, pues es el indicado, ¿no? Y también considerar algo muy importante en cuanto a los planes, todo el proceso en cuanto a la colecta, la recolecta y al transporte de ese residuo hasta el punto final en la cual se le vaya a dar ese manejo, ¿sí? Y veíamos esa definición que decía que es muy importante iniciar con la prevención en cuanto a la generación de los residuos, a través de los cambios en los modelos de producción, ¿sí? Entonces, acá vemos que hace hincapié esta ley en la cual dice que tenemos que reducir a la medida de lo posible esos residuos que se están generando en mayor volumen. Les estaba poniendo el ejemplo, creo que ya no me escucharon, de una plantación de tomate que si es manejado de manera convencional, pues seguramente vamos a ver acolchado plástico que se utiliza mucho en el tomate convencional para cubrir las camas de siembra. También se utiliza mucho la rafia para hacer los tutoreos. También algunos tutores que son de material inorgánico. Entonces, si yo quiero hacer esa prevención, prevenir esa generación de ese residuo, pues tal vez tendría que cambiar el modelo de producción, ¿no? Y ese modelo de producción pues va desde sustituir ese plástico, esto siempre y cuando que el productor lo indique que sí se puede sustituir, ¿no? Que diga, bueno, sí lo voy a sustituir, pero ¿con qué lo voy a reemplazar? Porque sí es necesario que la cama de siembra pues esté protegida para impedir la evapotranspiración del agua de riego, para impedir, por ejemplo, de que para mejorar que haya una mejor retención de agua en la cama de siembra, ¿sí? Entonces, si nosotros le presentamos propuestas concretas y correctas en cuanto al manejo de esa unidad de producción, pues podemos llegar a este nivel de la prevención de generar ese residuo, ¿sí? Entonces, son cambios estructurales que se pueden hacer directamente en el modelo de producción, y es por eso que ustedes analizaron en su diagnóstico paso a paso todo el proceso de producción, ¿no? Qué manejo se le da al animal, qué alimentación se le está dando, con qué se está previniendo las enfermedades, todo esto con la intención de que desde ese punto puedan decir, bueno, si se está aplicando, no sé, camas inorgánicas al cerdo cuando nace, pues tal vez lo pueda sustituir por acerrín y así eliminar esas camas de forma inorgánica, camas inorgánicas, y no estar generando ese residuo que es mucho más difícil su manejo, ¿sí? Entonces, pues ese cambio tenemos que analizar. Cuando ustedes hagan ese plan, tenemos que ir a toda la cadena productiva y ver, bueno, si hay mucho estiércol que se está generando, ¿por qué se genera tanto? Se puede disminuir la generación de ese estiércol con alguna dieta balanceada que se le dé al animal. Si hay posibilidades de algunas alternativas, pues implementamos esas alternativas previa consulta con el campesino, ¿no? Como les mencionaba, ese es un diagnóstico participativo y todo lo que se proponga y se maneje se tiene que consultar con el campesino, ¿sí?
También decía que el manejo de estos residuos pues debe de ser también responsabilidad compartida, en este caso por parte del consumidor, y esto lo vemos, por ejemplo, con empresas grandes, por ejemplo, Coca-Cola, Sabritas, que muchos de los residuos de empaques de las Sabritas, pues te dan ahí una leyenda que diga pon la basura en su lugar, selecciona en tal lugar, o es material biodegradable, te indica parte del manejo que se le tiene que dar, ¿no? Entonces allá parte la responsabilidad compartida en cuanto al uso de esos residuos que se van dando, ¿no? Y finalmente, pues los residuos que no se puedan reducir, no se puedan prevenir y que se estén generando, pues se le tiene que dar una valoración, darles un valor agregado para poderlos comercializar, o con el simple hecho de separar y de comercializarlo para que otro le dé ese manejo, pues también lo podemos poner en nuestro plan de manejo de los residuos que se va a implementar, ¿sí? Vemos también una definición que nos da esta definición lo tomé de la NOM 161, Semarnat 2011, que nos habla sobre los planes de manejo, que esto es una lectura que ya les subí a la plataforma y es muy importante para que ustedes revisen y con base a eso comenzar a trabajar su plan de manejo, ¿no? Entonces nos dice esta norma que es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valoración de los residuos. Acá nos dice residuos sólidos urbanos que le compete al municipio, residuos sólidos de manejo especial que le compete a los estados y los residuos tóxicos peligrosos que es competencia a nivel federal, ¿no? Bajo criterios de eficiencia ambiental, ¿sí? Tecnológica, económica y social. Acá nos dice esta eficiencia o este manejo que le vamos a dar a esos residuos, pues es con el fin de no dañar esos recursos naturales que están sustentando esa producción o esa empresa que nosotros tenemos, ¿no? Hacer más eficiente ambientalmente ese espacio, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante tecnologías apropiadas que para el manejo de residuos, sobre todo de lodos, de lixiviados, de sistemas de producción, de composteo, de unidades agrícolas, pues ya existe mucha tecnología que que puede ser nuestro aliado para poder darle manejo a ese residuo que se está generando, ¿no? Y finalmente, pues, ese residuo, ese manejo que le voy a dar, que tenga un impacto social en la comunidad en la cual está establecida esa empresa, esa unidad de producción. El diagnóstico es el instrumento que guiará las acciones a seguir del generador, el cual deberá de estar elaborado de acuerdo a la Ley General de Manejo de los Residuos, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta NOM nos dice que como no podemos hacer un diagnóstico, un plan de manejo, sin antes haber hecho el diagnóstico de esa unidad de producción, y el diagnóstico pues es todo lo que ustedes ya hicieron, cuál es la empresa, cuál es su giro, quién es el responsable, dónde está ubicado, cuáles son las características climáticas y de suelo de ese lugar, ¿sí? Qué residuos se está generando, en qué volumen, con qué frecuencia, y esto pues es un primer punto para poder implementar ese plan de manejo, ¿no? Entonces dice que el plan de manejo se especifican las acciones concretas a seguir para dar manejo a los residuos generados. Entonces, en ese plan se establece de manera congruente y también en tiempo y forma cada una de las acciones que se van a realizar, ¿no? Y si voy a poner un plan de manejo, voy a proponer un plan de manejo, pues ese plan de manejo tiene que tener objetivos y tiene que tener metas, ¿sí? Pues el objetivo puede ir enfocado dependiendo del tipo de residuo,
a reducir la generación del estiércol en la unidad productiva tal, ¿no? Y la meta pues podría ser disminuir en un 50% la generación del estiércol, ¿sí? Tiene que tener un objetivos y metas, y eso se tiene que evaluar al final del plan de manejo, y eso pues le compete a la Semarnat ver si la empresa cumplió con los objetivos del plan de manejo. Más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se debe formular los planes de manejo? Pues por responsabilidad social de cada uno de los empresarios y también de nosotros, ¿no? Sabemos ahora, hoy en día, de todos los efectos que nos está ocasionando el cambio climático, el daño ambiental que hemos ocasionado con el establecimiento de unidades de producción de manera convencional, en la cual pues lo que se busca es el ingreso económico, y no nos importa si contaminamos y tiramos nuestros residuos a nivel en el manto acuífero, en la selva, en la comunidad, y por lo tanto pues hoy en día tenemos que tener esa responsabilidad social de cuidar de nuestro planeta que nos da sustento. Ese es un primer punto, ¿sí? Si yo voy a producir algo, voy a establecer una empresa de tomate, de chile habanero, pero lo primero es ser consciente de que pues esos residuos que se van a generar pues pueden producir algún impacto, y como persona socialmente responsable pues tengo que darle un manejo a ese residuo, ¿no? Y segunda, porque la ley lo marca, si nosotros si somos grandes generadores, medianos o pequeños generadores, si no le damos ese manejo y existe una denuncia ciudadana, pues podemos tener sanciones y multas por parte del gobierno estatal o del federal, dependiendo a quién le compete ese residuo que estamos generando. Incluso pues ya vimos que puede haber cierre de negocios, puede haber clausuras de algunas actividades, si no prestamos atención a ese plan de manejo, ¿no? Entonces, eso es algo muy claro y algo muy preciso que ustedes deben de tener en cuenta cuando ya estén trabajando de manera profesional, asesorando un proyecto, tener toda esta información en cuanto a los planes de manejo y a quién le compete, ¿no? En lo que respecta a quiénes deben formular los registros de los planes de manejo, pues en la NOM 161 nos dice que todos los productores que importen, exporten y distribuyan los productos que al desecharse se conviertan en residuo, ¿sí? Entonces acá nadie se salva, tanto productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que han sido desechados y que se convierten en residuo, ¿sí? Maestro, disculpe, Sí, dime. ¿volverá a proyectar? Ahorita no vemos su presentación. ¿No están viendo mi presentación? Sí se ve, No, profe. maestro. Creo, Yo veo que sí, está enmarcada la Ah, presentación. bueno, entonces es mi Teams. sí. Perdón, Y perdón. creo que es tu internet o es tu Sí, maestro, programa. disculpe. Sí, ok. Y el segundo dice que los generadores de residuos peligrosos, a los que se refiere la fracción 12 y al 15 del artículo 31, y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas mencionadas. Eso es lo que ya vimos en la ley de manejo integral de los residuos, ¿sí? Todos los que sean generadores de residuos tóxicos peligrosos tienen que someter un plan de manejo de esos residuos que se están generando, y esto le compete a nivel federal, no al gobierno federal es el que lo hace. Lo que nos interesa a nosotros son los residuos de manejo especial, y acá viene la clasificación, si somos pequeños, si somos microgeneradores o si somos grandes generadores, ¿no? Y con respecto a esa clasificación, que ustedes también lo tienen que poner en su trabajo, pues ya vemos si nuestra empresa tiene que presentar y registrar ese plan de manejo, y a qué dependencia tendría que hacerlo, ¿no? Vemos también que nos hacen un listado. Les pido por favor de que revisen esta norma.
porque sé que no solamente se van a dedicar a la actividad agrícola o a la actividad pecuaria, sino muchas veces también como agroecólogos o como biólogos, pues les sale la oportunidad de hacer planes de manejo para la industria de la construcción, para la industria, no sé, de tiendas departamentales, y allá también están especificados cuáles son esos residuos que tienen que estar sujetos a planes de manejo. En este caso yo solamente tomé los anexos 1, 2 y 5, que es donde están indicados los que tienen que someter su plan de manejo en el caso de las actividades agrícolas. Acá nos dice de que los residuos agroplásticos generados por las actividades intensivas, agrícolas, silvícolas y forestales, tienen que tener un plan de manejo, y eso también depende si son grandes o pequeños generadores. Por ejemplo, no le podemos decir a un pequeño productor que tiene un invernadero pequeño y que no genera mucho agroplástico, pues no le podemos pedir un plan de manejo, ¿no? Pero esas empresas, por ejemplo, Valle del Sur, esas empresas productoras de pepino, que tienen una gran cantidad de agroplásticos, tal vez también la empresa donde está el equipo de Marisol, que también toda su producción es bajo invernadero, ese tiene un plan de manejo para esos agroplásticos cuando ya no se estén utilizando, ver cuánto se está produciendo. No recuerdo si lo presentaron, pero también es importante hacer la proyección en cuánto tiempo de vida útil tiene, en cuánto tiempo estaría ya desechándose ese agroplástico, esa malla antiáfidos, ese plástico, esa rafia que se utiliza ahí, y si esta empresa tiene un plan de manejo, ¿no? Porque si es una empresa grande, creo que tiene 10 naves de invernadero, que abarcan más de 2 hectáreas de producción, entonces tendríamos que revisar esto, ¿no? Los residuos orgánicos de las actividades intensivas, agrícolas, avícolas, ganaderas y pesqueras también tienen que someter su plan de manejo, siempre y cuando pues sean que caigan en ese rango de generadores, ¿no? Y los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, a excepción de los indicados en la norma 052. Esta norma también es importante de que si su unidad de producción por ejemplo, es cerdos o es pollo o es ganado donde se generan aguas residuales, revisarla, ver qué nos dice con respecto a esta norma y poder armar ese plan de manejo de acuerdo a la norma que estamos revisando para esa actividad, ¿no? Muy bien. Entonces acá vemos esta gráfica qué debe contener el plan de manejo de residuos, el diagnóstico que tenemos, de ahí del diagnóstico nos vamos al plan de manejo de manera ya detallada. Es un documento en el cual se escribe paso a paso qué manejo se le va a dar a ese residuo generado, desde la infraestructura que se requiere, quién le va a dar manejo a ese residuo, qué proceso se le va a dar, qué capacidad tiene esta empresa para dar manejo a ese residuo. Aquí es donde se describe todo. Y luego tiene la parte ejecutiva, donde quién se va a hacer cargo de que este plan que yo estoy dejando como técnico, quién de la empresa va a dar ese seguimiento para que se ejecute ese plan, ¿no? Y allá ustedes también tienen que dejar claro en el organigrama de la empresa cómo vamos a estar organizados para dar ese seguimiento. Ustedes dan la capacitación del plan de manejo y hay un personal dentro de la empresa que tiene que ejecutar, que tiene que dar las indicaciones para que se dé ese manejo. Es por eso que cuando preguntaba Fátima si el técnico que hizo el plan de manejo, en caso de ser sancionado, la empresa también él es sancionado. En este caso no, porque él solamente hizo el trabajo, hizo la consultoría, dio las indicaciones apropiadas, presentó el plan de manejo a la Semarnat y fue aprobada. Y ya es cuestión de la empresa de darle ese manejo. Entonces ya el técnico se deslinda desde el momento de entregar el plan de manejo, de registrarlo en la Semarnat y de asesorar al quien va a ejecutar ese manejo, ¿no? También es importante plasmar
en ese plan de manejo el monitoreo que se le va a dar. Ya no solamente es ejecutarlo, hacer las acciones, sino también monitorear que se estén haciendo bien las cosas. Y esto probablemente podría ser de que ustedes los contraten como asesores externos y que cada cierto tiempo, cada mes o cada 2 meses o cada semestre, pues ustedes vayan y den seguimiento a ese plan, si se está haciendo de manera correcta, si tienen alguna duda los que lo están ejecutando. Entonces a eso se refiere el monitoreo, ¿no? De que ustedes pueden estar vinculados o no con la empresa, ¿sí? En cuanto a la evaluación, también es importante de que cada año pues se evalúe de acuerdo a las metas y objetivos que establecimos en el plan de manejo. ¿Se logró cumplir? ¿No se cumplió? ¿Qué proceso del manejo estuvo mal? ¿Cómo lo puedo mejorar? Entonces también si están siendo contratados en todo este proceso, pues tienen que llegar hasta la parte de evaluación y al siguiente año pues establecer mejoras a ese plan de manejo. Por eso indica que es una mejora continua de ese sistema de producción, ¿sí? Entonces, acá creo que en este trabajo del ADA 5 que yo les pedía que anexaran un cuadro, que complementaran el cuadro, ¿sí? Entonces, este cuadro es primordial y es uno de los anexos que se llenan para poder hacer el registro de nuestro plan de manejo, ¿sale? Entonces dijimos que el plan de manejo comienza con el diagnóstico, ya tengo el diagnóstico, ahora tengo que vaciar esa información, esos datos en esta tabla, ¿sí? Poner qué tipo de residuos se está generando, desglosarlo de manera muy específica, o también puede ser de manera muy general, como lo menciona la ley, ¿no? Si es residuo sólido urbano, si es residuo de manejo especial y si es residuo tóxico. Se puede anexar de estas 3 formas, pero si quieren mayor precisión, pues pueden poner orgánico, inorgánico, tóxico, peligroso, como también lo vimos en la ley, ¿no? Y tal vez si ustedes hacen ese desglose, pues tengan también mayor herramientas, mayor información para poder proponer algunas estrategias de manejo, ¿sale? Aquí en la fuente de generación del residuo, recuerdan que cuando hicieron estas etapas de producción, también les pedía que hicieran qué es lo que entra y qué es lo que sale de residuo. Entonces también poner aquí dónde se genera. Si fue en la etapa de almácigo, si fue en la etapa de trasplante, si fue en la etapa de campo, si fue en la etapa de cosecha. A eso se refiere con la fuente de generación. Si es el estiércol, dónde se genera en los establos, en las zonas de pastoreo, en las zonas de baño, en donde incluso pueden haber diferentes fuentes, dependiendo del manejo que se le dé, pueden haber diferentes fuentes de generación de ese residuo. Entonces poner todas las fuentes, no solamente una, ¿sí? Y acá pues ya poner la cantidad, lo que ustedes me ponían escrito en párrafos, y creo que algunos se presentaron las tablas, pues poner cuánto se está generando. Aquí tal vez anexarle un guión y ponerle al año o al ciclo productivo. Y si es un ciclo productivo, pues ponerle, por ejemplo, cuánto dura el ciclo productivo, si son 2 meses, si son 3 meses, si son 6 meses, ponerlo. Entonces, en esta tabla yo les recomiendo que pongan un guión y que pongan cantidad al año, al mes o por ciclo productivo, que complementen esta información para que tengan información más detallada para esto, ¿no? Condiciones de almacenamiento. Esto ya es parte de lo que es del manejo actual que se le está dando a esa unidad de producción, ¿sí? Por ejemplo, si el estiércol está siendo almacenado o colectado para luego abonar los potreros, ¿qué condiciones de almacenamiento es? Primero se seca, se pone al sol para secar, se le agrega, no sé, algún ingrediente para enriquecerlo, luego se almacena en la bodega y cuando haya cierta cantidad, pues ya se hace la aplicación directamente en la unidad, ¿no? Si no se almacena, pues no llenar este apartado, poner que no se almacena.
que no se le da ese manejo. En cuanto al transporte, pues esto también podemos hacer caso omiso, porque muchos de los residuos que se generan en esa unidad de producción, pues no salen de esa unidad, ¿no? Esto creo que se refiere a residuos tóxicos peligrosos. Podemos hacer caso omiso a esta condición, pues porque no tenemos no necesariamente tenemos que llenar todo, ¿sí? Lo que se ajuste. Incluso también en esta tabla se pueden hacer modificaciones si son válidas para la Semarnat, ¿sí? Y el destino final que acá sí podemos tener, por ejemplo, si son residuos de sólidos urbanos, pues sabemos de que esos residuos van a parar en el relleno sanitario, en el basurero, ¿sí? Entonces podemos ponerlo. Si son residuos de estiércol, pues sabemos de que esos residuos se van, como punto final es la aplicación en los potreros para abonar. Si son residuos, por ejemplo, de materia orgánica, como el caso de Vianney, que esos residuos son quemados, pues ponerlos acá. El destino final de ese residuo es quemado. No tenga miedo de poner la información que recabaron en campo, porque eso puede servir para implementar estrategias de manejo, ¿no? Y finalmente esta tabla, pues también poner el registro para tener el control. Por ejemplo, si llevan un registro en su bitácora, porque cuando ya esté el plan de manejo, tenemos que llevar una bitácora para decir cuánto residuo entra, cuánto residuo está saliendo, cuánto de ese residuo se está dando manejo dentro de esa unidad de producción y cuánto de ese residuo se está vendiendo o está saliendo fuera de la unidad productiva para que alguna empresa especializada le dé ese manejo, ¿sí? Entonces, yo les pedía que también anexaran, por ejemplo, el porcentaje, si tengo estiércol, si tengo restos de cultivo, si tengo aguas residuales, anexar una tabla acá que sí es muy importante poner qué porcentaje de ese residuo se va generando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cerdos, pues podemos poner el estiércol, es un 60%, ¿no? De aguas residuales se tiene un 20%, ¿sí? De residuos sólidos urbanos se tiene otro 20%, ya tengo el 90%. Y el otro 10% pues corresponde a residuos inorgánicos o residuos sanitarios. Y ya tengo mi 100%. Entonces, cuando yo haga el análisis, pues voy a ver el residuo que en mayor volumen se está generando, pues ese residuo es el estiércol con un 60%. Entonces, a esto tendría que dar ese manejo. ¿Qué volumen se genera? Más de 400 kilogramos al año. Entonces, si se genera más de 400 kilogramos al año, pues tengo que someter este residuo a un plan de manejo, ¿no? Las otras, pues solamente con mencionarlo en el diagnóstico y en el plan de manejo, pues anexar algún manejo especial que se le pueda dar y ya, ¿no? Pero el principal, pues sería el estiércol, ¿sí? ¿Está entendido esta tabla? ¿Está comprendido? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Maestro, en cuanto a las condiciones de almacenamiento, igual hay que poner, por ejemplo, si está almacenado en tambos o hace referencia a que el lugar no está en buenas condiciones o algo así. Sí hace referencia al lugar, Fátima, y también hace referencia a los contenedores donde se almacena. Y también podemos hacer referencias a las condiciones del residuo, ¿no? Si está húmedo, si está seco, si se le adicionó algo. Entonces, de esos 3 puntos podemos tomar esa información en cuanto a las condiciones de almacenamiento, ¿no? Si se cuenta con un lugar, por ejemplo, condiciones de almacenamiento, cuando la empresa no tiene un lugar para almacenar el residuo, si no cuenta con una bodega, ¿sí? Entonces allá estaría concluyendo este apartado. Por ejemplo, si digo, tienen una bodega específica para almacenar el estiércol, ¿sí? Entonces el estiércol es almacenado en seco, se pone a solear, ¿sí? Ese estiércol una vez asoleado se empaca en bultos de 50 kilogramos, en costales de 50 kilogramos.
y se almacena en la bodega, ¿sí? Entonces, así es como se estaría describiendo, ¿sí? ¿Más claro? Sí, maestro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengas? Nada. Bueno, pues continuamos. Otra información importante que debemos de presentar y también debemos de evaluar. Esto más que nada es un análisis FODA. No sé si alguien ha hecho algún análisis FODA, en la cual se trabaja también a nivel participativo con los productores o la gente que trabaje dentro de esa unidad de producción, ¿no? Y acá nos dicen, por ejemplo, jerarquizar los residuos, la gestión integral de los residuos, jerarquizarlos, ¿sí? Entonces nos dice evitar, reducir y reutilizar. Prevención en las fuentes, minimización y reutilización. Aquí es generalmente ver el estiércol que se está generando en el área de producción de aves de doble propósito. ¿Cuál es la debilidad de ello? Bueno, pues puede ser de que pues no se le esté dando ningún manejo. Esa es una debilidad, ¿no? Por ejemplo, que las gallinas que están ahí pues estén tengan un tratamiento hormonal, que cada semana o cada mes se esté poniendo hormonas para que sean más productivas y que produzca más carne. Esa podría ser una debilidad porque pues ahí no puedo reducir el estiércol, no puedo evitar que esté contaminado y tal vez ni siquiera la pueda reutilizar o tendría que pasar por un proceso caro de desinfección porque pues ese residuo no lo puedo utilizar como composta para criar lombrices, porque tiene un alto contenido de residuos, de ingredientes activos, de hormonas que pueden afectar, ¿no? ¿Sí? Entonces es tomar en cuenta cada uno de esos residuos y ver cuáles son sus debilidades, ¿sí? Y cuáles son los desafíos. Pues tal vez acá decir, uno de los desafíos es que cambiar la dieta de estos animales para que no esté para reducir la aplicación de hormonas y bueno, pues el estiércol en un tiempo determinado pueda ser utilizado para hacer abonos orgánicos, ¿sí? Entonces aquí es un análisis FODA que estamos haciendo. También, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, una debilidad de la empresa es que no tiene, por eso les pedía también el croquis de la empresa, que no tiene un área con bodega para almacenar los residuos que le vamos a dar manejo. Esa podría ser una debilidad, ¿no? Por ejemplo, que la empresa ya no tenga un espacio para dar manejo a esos residuos, porque todas las áreas están siendo ocupadas y no tengo como técnico no se tiene ese espacio para dar ese manejo dentro de esa unidad de producción, ¿sí? Entonces los desafíos es buscar, por ejemplo, si no tengo esa bodega y hay espacio, pues tal vez acá podría gestionar los recursos para poder establecer esa bodega. Tal vez si no tengo ese espacio para dar ese manejo, pues tal vez gestionar el recurso a otra empresa o algún vecino que esté al lado. También la gestión de residuos puede ser en manera conjunta y los planes de manejo también. Esto se los comento porque creo que hay un equipo que trabaja con 3 milpas, con 3 productores en diferentes zonas. Entonces no tienen que hacer 3 planes de manejo para cada una de esas unidades de producción. La pueden hacer para las 3 y tal vez en una de esas 3 pues hay ese espacio para poner ese plan de manejo, ¿sí? Sí, más o menos está claro, se entiende, tienen las herramientas para hacerlo. Creo que en el trabajo no se los pido, pero en un dado caso, pues ya tienen esta información que es importante trabajarla para poder implementar las estrategias.
Este cuadro no es un requerimiento para la Semarnat para entregar los planes de manejo, pero sí es un ejercicio para con los productores y con la gente para poder establecer estrategias de manejo apropiadas para los campesinos y que ellos mismos se apropien de ese plan de manejo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Todo claro? Sí, maestro. Profe, disculpe, Sí. una pregunta, quizás está un poco media extraña, pero en el caso de cuando ingresan los alimentos y los residuos plásticos que esto genera, uno no puede, por ejemplo, que se aprovechen los mismos alimentos, ¿no? En vez de comprar un refresco ahí para refrescarse, pues que se haga agua de naranja agria, ¿no? ¿De alguna forma entra dentro de esas propuestas o está fuera de lugar? No, sí, claro que sí entraría, Cuautli. Incluso esto iría encaminado a reducir los residuos sólidos urbanos dentro de esa unidad de producción, ¿no? Incluso les voy a presentar más adelante, creo que la próxima semana, porque ya no me va a dar tiempo, donde incluso se propone de que los trabajadores, políticas de la empresa, que no traigan recipientes plásticos desechables cuando ingresen a la zona de trabajo, que traigan sus alimentos, ¿no? Sino que tengan platos que puedan lavar y que puedan reutilizar. Y la empresa también les puede proporcionar esos recipientes plásticos que tienen una mayor vida útil y no estarlo trayendo en plásticos de unicel. Muchas de las empresas han cambiado esas políticas. Por ejemplo, las maquiladoras, muchas de esas empresas en las cuales se cocinaba para los trabajadores, se servían las comidas en plastos de unicel y todo eso iba a la basura y se generaba una gran cantidad de residuos sólidos urbanos. Entonces, a partir de entrada en vigor de esta ley, pues cambia todo ese proceso de manejo, ¿no? Y son propuestas de manejo, entonces también podría entrar lo que tú comentas. Gracias, profe. Sí. Ok. Entonces, vemos, después de haber hecho este análisis, de haber hecho esta revisión de los residuos que se generan, al cual le vamos a dar manejo de acuerdo a la ley, de este plan de manejo, ¿no? Vamos a establecer el objetivo. Es muy importante establecer el objetivo del plan de manejo, ¿sí? Por ejemplo, la empresa avícola fulanita de tal, SPR, DRL, tiene como objetivo principal en unidad de producción reducir un 10% la producción de vísceras de pollos después de haber sido beneficiados, ¿sí? La meta de este objetivo pues es tal vez mencionar de que al finalizar el primer año de ejecución del plan de manejo se habrá buscado alguna utilidad a esas vísceras o comercializado, darle algún valor, valorizar ese residuo que se va generando, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy claros. Como les digo, no todos los residuos vamos a darles manejo, sí tener los objetivos muy claros y las metas de residuo principal. Y las otras, pues generalmente las vamos incluyendo en el plan como adicionales y la cual, pues la semana solamente se va a fijar en el objetivo principal y en las metas de residuo que se están generando, ¿no? Mejorar los sistemas y equipos para la separación de los residuos, que también es otro punto que se debe de tratar en los planes de manejo. Si los equipos, por ejemplo, los botes donde se almacenan los residuos ya están viejos, si hay una infraestructura para aguas residuales, no sé, un biodigestor, una laguna de oxidación y ya está muy vieja, pues también tenemos que mencionar esto en el plan de manejo, que se tiene que mejorar este sistema de equipo para separación de los residuos y dar una mejor eficiencia en cuanto al manejo
de esos residuos, ¿no? Mejorar el manejo interno para la recolección y almacenamiento de los residuos. Eso también es un punto clave en cuanto al plan de manejo. Ustedes tienen que decir cómo se tiene que hacer la separación, cómo se tiene que hacer la recolección de ese residuo, dónde se tiene que almacenar y cómo se va a hacer la disposición final en ese plan de manejo, ¿no? Entonces, son puntos que no debemos de olvidar en nuestro plan de manejo. Reducir la cantidad de residuos que se envían a la disposición final. Entonces, también este plan de manejo, pues no es decir, bueno, yo como empresa produzco tantas toneladas de estiércol de cerdo, 100.000 toneladas, pues no tengo la capacidad para dar manejo y pues la voy a vender o la voy a dar a otra empresa que le dé ese manejo, ¿no? El plan de manejo obliga a que la empresa pues dé ese manejo siempre y cuando tenga la capacidad, sobre todo que tenga la intención y un porcentaje menor, si no tiene esa capacidad, pues mandarla a hacer. Pero no puedo decir desligarme de ello, ¿no? Decir, no le voy a dar manejo, que otra empresa se haga cargo. Entonces tengo mi plan de manejo, todos mis residuos generados en la granja avícola tal, van a ser manejados por tal empresa, ¿no? Y allá termina mi plan de manejo. No puedo, como empresa no se puede decir eso y como técnicos tampoco pueden decir y llegar a este punto de decir que otra empresa le dé manejo. ¿Sí? Entonces, desde donde se genera, ahí se tiene que establecer los principios para dar ese plan de manejo adecuado de esos residuos, ¿no? Entonces, los sistemas y responsabilidades, también lo que veíamos que es muy importante en nuestro plan de manejo, indicar quiénes van a ser los responsables de dar seguimiento a ese plan de manejo. Entonces, pues, tenemos que conformar el equipo de trabajo, no solamente es decir, fulanito de tal va a ser el encargado de supervisar que se haga una buena selección del residuo, ¿no? Y otro fulanito de tal, pues va a ser el encargado del almacenamiento. Y otro fulanito de tal va a ser el encargado de las bitácoras, de los residuos. Y el otro fulanito de tal, pues va a ser el que le dé manejo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que especificar muy bien, de acuerdo a las personas que están dentro de esa unidad de producción, quién va a hacer cada cosa. Dejarlo escrito en el plan de manejo y también pues la gente que va a hacer el control, que va a estar a cargo de ese control interno, pues ellos también tienen que estar enterados y de común acuerdo, porque ese plan de manejo lo firma el técnico, lo firma el comité interno que le va a dar seguimiento a ese plan de manejo y eso ya lo firma la empresa y ya se entrega a la Semarnat, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? La elaboración del diagnóstico, que es el técnico, que son ustedes lo que están haciendo. Plantear el plan de manejo de residuos, que también corre a cargo de los técnicos, que en este caso serían ustedes. Elaborar los registros y dar seguimiento. Aquí es donde entra la responsabilidad de la gente que va a estar encargada de cada área. Capacitar al personal que ejecute el plan de manejo. Pues también es responsabilidad de la empresa. Oye, la lavadora ya terminó. Capacitar al personal que ejecutará el plan de manejo, pues también es importante que ustedes den este manejo porque ustedes conocen todo el proceso, toda la estrategia de manejo que se le va a dar y tienen que estar seguros de que ese personal pues sabe muy bien cómo se le va a dar manejo a ese residuo. Por ejemplo, si es una composta, cómo se debe recolectar, si es un estiércol, a qué humedad se tiene que recolectar, qué temperatura tiene que alcanzar, qué pruebas de laboratorio se le tienen que hacer para que sea un abono certificado y que se pueda comercializar y que también sea ingreso extra para la empresa. Entonces, esto tiene que quedar bien claro, ¿no? Y evaluar las metas, objetivos del plan de manejo, que también ya vimos que es parte de las funciones que se van a realizar, ¿no? Entonces, acá vemos en cuanto al diseño, ponemos en el caso de los desafíos,
los objetivos, la meta, los indicadores de cumplimiento, las actividades que se van a hacer y los recursos y responsabilidades que se van a tener, ¿no? Eso es en cuanto al diseño del plan de manejo. ¿Cuál es el objetivo de residuo, por ejemplo, de residuo de restos de plantas? ¿Cuál va a ser la meta de ese residuo? ¿Qué indicadores de cumplimiento voy a tener? Voy a tener un subproducto, por ejemplo, un abono, un biopreparado, un papel reciclado con la celulosa de ese material. ¿Qué actividades se tienen que hacer? Recolecta, selección, procesado. ¿Quiénes van a ser los recursos humanos que se van a hacer cargo de esta actividad de acuerdo al objetivo? ¿Y quién va a ser el responsable de ellos? Los recursos humanos son los que van a hacer toda la parte del trabajo y el responsable es el que va a supervisar que se haga de manera correcta esta actividad, ¿sí? Entonces también lo presentamos en forma de cuadro, el plan de manejo que se va a ir elaborando. En cuanto a la redacción de objetivos, pues ya les había comentado también cuando hicieron su diagnóstico cómo debe de estar formado el objetivo, cómo debe estar redactado. Recuerden que siempre tienen que estar en un verbo en infinitivo, en ar, ir, y por lo tanto también tiene que tener el contexto, la situación, qué se va a hacer y la ubicación dónde y para qué se va a hacer, ¿no? Entonces acá vemos reducir el consumo de agua en la sede Caribe. Sí que esto es un objetivo que ya está redactado. De manera correcta tenemos al verbo, tenemos lo que se va a hacer y tenemos dónde se va a hacer, ¿sí? Entonces hay que prestar mucha atención en cuanto a la redacción del objetivo porque tiene que quedar muy claro y tenemos que ser muy objetivos en cuanto a la redacción, porque no podemos decir, bueno, le vamos a dar 100% el manejo del estiércol de ave que sale de las granjas, ¿sí? Y este 100% se va a hacer en todas las granjas del corporativo. Tenemos que ver si en realidad tenemos la capacidad de darle manejo a todo ello o no, y si no solamente ser muy objetivos en cuanto al planteamiento de los objetivos, ¿no? Lo mismo que las metas, pues las metas tienen que también comenzar con en infinitivo. El verbo tiene que estar redactado de tal forma que abarque muchos verbos, que englobe muchas actividades. Y acá se les pone algunos ejemplos, ¿no? Gestionar, desarrollar, implementar, reducir, elaborar. Y recuerden que acá pues tiene que ser cuantificable, ¿no? Gestionar un 100% de residuo en la granja avícola tal, ¿no? Acá ya estoy diciendo qué se va a hacer. Estoy dando ese indicador cuantificable que es un 100% y estoy diciendo dónde se va a hacer ese residuo. Me faltaría poner en cuánto tiempo, ¿sí? Tal vez acá gestionar el 100% de los residuos de la industria milpera o de la milpa en el ciclo agrícola 2019 o 2021, ¿sí? En la unidad productiva de la comunidad de Tixcacalcupul, ¿sí? Entonces acá ya quedaría redactado las metas de ese objetivo. ¿Sí? Muy bien, comentarios, preguntas que tengan hasta acá. Va quedando claro de más o menos, estamos preparando ya la información para elaborar el plan de manejo, que es la parte final de su trabajo, de su proyecto, y que tiene el documento final el valor de 30 puntos. Sí va quedando más claro, más entendible, más... Maestro.
¿Se volvió a desconectar el profe? ¿O solo yo no lo escuché? Creo que sí. Gracias. Bueno, ya regresamos. Solamente para preguntar si tienen dudas, comentarios con respecto a lo que hemos visto. A cada rato se desconecta el internet. Maestro, yo sí tengo una. A ver, Marisol, dime. No me quedó claro la parte de valorizar las debilidades. Era un cuadro, pero no entendí a qué se refería. ¿Cómo que debilidades? Ah, ok. Sí, sí, ves, están enlistados el objetivo del plan de manejo. Lo decía primero reducir, valorizar y disposición final de esos residuos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un residuo que va a ser, que le voy a dar valor agregado, que va a ser un subproducto de la unidad de producción que yo tengo identificado en mi diagnóstico, aquí es donde tengo que ver cuál va a ser cuál es la de Se volvió a desconectar, ¿verdad? Sí, sí se fue. Se le trabó la imagen. Itza, la onda, tú preguntaste, ¿verdad? Lo de valorizar. Itza. Y para los dos. Sí, yo lo pregunté. Pero Creo que se refiere a esto en que lo vas a transformar, ¿no? El valor, el valor agregado que mencionaba la maestra, Erika, ¿te acuerdas? Como que sí. sí, a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, si la pollinaza es tanto y vas a darle un tratamiento para que esa pollinaza después tú la vendas a través de un sustrato, pues eso es darle un valor, ¿no? O sea, ya no solo es un residuo, sino que también lo capitalizas y lo haces, pues, pues, con dinero, ¿no? Para vender. Eso es un valor agregado. Oye, entonces una debilidad sería, digamos, el tiempo en el que esa pollinaza se transforma para usarse. Ándale, ¿no? Que son como 6 meses de reposo, más o menos. La debilidad sería, debilidad o desventaja. Creo que te refieres al FODA también, o en el cuadro decía debilidad. En el cuadro de Debilidades y el otro. Ah, entonces sí, si está en el cuadro, pues la debilidad puede ser eso, ¿no? Ya Ok. regresé nuevamente. Te comentaba de que en la parte de valorización, por ejemplo, si tú tienes agroplástico que se está generando en esa unidad de producción y conoces de una técnica para producir, no sé, bloques o reutilizarlo, y tú pues dices, vamos a darle valor agregado a este agroplástico dentro de la empresa. Entonces dices, ¿y qué debilidad puedo tener? Pues de que no tenga disponible la maquinaria o el equipo necesario para darle valor agregado a ese residuo, ¿sí? Que no tenga disponible esa máquina que la va a procesar, que la va a transformar y que la voy a vender como su producto y voy a tener un ingreso extra para la empresa, ¿sí? Y un desafío pues puede ser ya sea que la empresa disponga el recurso o el dinero para comprarla o gestionar el recurso. En un dado caso puede decir, el desafío pues también puede ser mala, ¿no? Decir, bueno, no hay recurso, este residuo no lo puedo valorizar, por lo tanto lo voy a disponer a una empresa que le dé ese manejo, ¿sí? A eso se refiere con la valorización, evaluar todos esos puntos. Escuché algo que comentaba Cuautli por ejemplo, ponía creo que ejemplo de la composta, pues también puede ser, le voy a dar un valor a residuo, lo voy a convertir en bokashi. La debilidad sería, bueno, no tengo
una bodega para dar manejo y protegerlo de la lluvia o del sol, pues esa podría ser una debilidad. Un desafío es construir esa bodega, ese techo, ese espacio techado para poder llevar esa actividad. Y como no es un recurso fuerte que tiene que hacer la empresa, pues tal vez se pueda llevar a cabo y darle valor a esa actividad. Disculpe, profe, surgió la duda de que si el factor tiempo puede ser una debilidad. Sí, puedo analizar también desde ese aspecto, el factor tiempo, el factor técnico también, la información Sí. que tengamos. Recuerden que cuando hacemos un FODA, pues lo vemos por diferentes aspectos, incluso políticos y sociales, ¿sí? Pero yo les pido de que no se vayan tanto ahí, sino más que nada la tecnología que vamos a utilizar, porque si no vamos a tener un FODA muy grande y va a ser muy difícil trabajar. Mientras el FODA sea más concreto y más enfocado a lo que ustedes quieren hacer, pues va a ser mucho más fácil para su análisis y su manejo. ¿Sí? ¿Estamos, Marisol? Más o menos, ¿quedó claro? Sí, maestro, sí, ya está claro. Por Bueno, ejemplo, la falta de personal sería una debilidad que entraría en varios también, rubros, ¿no? también exactamente, que no tengan personal para dar manejo, que no tengan el recurso para contratar mano de obra, también podría ser una debilidad que tendrían que poner ahí. Sí. De acuerdo, maestro, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces tienen el trabajo, vayan realizándolo. La próxima semana concluimos con este tema. Iniciamos con compostas, vamos a aprender a hacer compostas porque muchos de sus unidades productivas pues se generan residuos orgánicos y vamos a iniciar con eso. La maestra Erika nos apoya con la preparación de papel y otros temas que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando la unidad 3. ¿Sale? Bueno, pues nos despedimos, nos vemos el martes y no se les olvide hacer su trabajo. Disculpe, Hasta maestro. luego. Hasta luego. ¿Qué pasó, Vianney? La presentación que proyectó el día de hoy ya está en la plataforma, como para checarla. No, apenas se grabó, yo la tengo que descargar, tengo que subirla a mi página de YouTube y de allá pasarles el enlace. Espero que este fin de semana yo lo tenga, creo que son 2 grabaciones de esta sesión que tengo pendiente por subir para ya tenerlos. Y como el internet falla y es muy bajo, pues tarda mucho en descargar, pero si no les comparto el link del Drive donde está compartido y que ustedes lo puedan ver. No, me refería a la presentación de PowerPoint. No, los voy a poner en PDF y se los subo. Eso sí lo puedo hacer hoy o mañana. Ok, gracias, profe. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.